filosóficos, el joven Marx. Queremos empezar, pues por supuesto, agradeciendo su presencia. Las condiciones, digamos, nos hicieron que retrasáramos un poco el inicio, pero ya comenzamos. Y por supuesto agradecer al Centro de Estudios Sociológicos de la Facultad de Ciencias Políticas, al proyecto Grado Cero de la Facultad de Derecho y a los compañeros del podcast Tiempos Equívocos, la teoría crítica desde los márgenes, quienes han conjuntado esfuerzos para hacer posible este evento. Bueno, esta mesa tiene por un título que se le puso, digamos, con la finalidad de abarcar diversas temáticas, que es Marx, Hegel y la teoría crítica, en la cual vamos a exponer, o bueno, los compañeros que nos acompañan van a exponer sus puntos de vista a propósito de estas temáticas, algunas de estas temáticas. Vamos a empezar con el doctor Sergio Pérez Cortés, que está aquí en la derecha. El doctor Sergio Pérez Cortés es profesor investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana de Iztapalapa y es un reconocido especialista en la obra de Foucault, de Marx y de Hegel. Entre sus publicaciones más conocidas y que ustedes pueden y recomendamos por supuesto su lectura está La política del concepto, es un trabajo sobre Hegel, su introducción a Karl Marx, está publicado por el departamento de la Universidad Autónoma Metropolitana, por la rectoría si no mal recuerdo, y el último libro que se llama La razón en la historia, que trata efectivamente de la obra de Hegel, de Marx y de Foucault. Entonces le damos el micrófono al profesor Sergio Pérez Cortés para que nos exponga el texto que preparó para esta sesión. Gracias. Sí. ¿Me escuchan ahí? Sí. Perdón, no estoy habituado a hablar con tus micrófonos enfrente. Bueno, primero que nada agradezco a los organizadores la invitación que me han hecho. Me brinda la oportunidad de volver a la UNAM, donde hace mucho tiempo que no estoy presente por distintas razones no personales, no son mías, no soy culpable de eso, pero el caso es que me permite volver a la UNAM con mucho gusto y a la facultad, a la que hace también mucho tiempo, la Facultad de Ciencias Políticas que no visitaba. Gracias por su invitación, gracias a ustedes por su presencia. Nos han dicho que, a diferencia de lo que pensábamos al principio, nuestra intervención no se limita a 20 minutos, sino que puede ser un poco más extensa, es así, ¿verdad? Bueno, seguramente yo tomaré un poco más, pero por favor, cuando sientan ustedes que les abrumo, hagan gestos, me permitan moderar mi intervención. Permítanme precisar, antes de empezar, lo que será el sentido general de mi intervención. En un libro reciente que mencionaba el profesor, en un libro publicado por la Universidad Autónoma Metropolitana, me he permitido intentar mostrar que, a mis ojos, a mi juicio, la cercanía entre Hegel y Marx es muy intensa, pero solo en el momento en que Marx se propuso hacer la crítica interna de la economía política. Como ustedes verán, defenderé que lo que hay en los manuscritos del 44 no es todavía una crítica de la economía política. En ese momento, el momento que Marx inicia el proyecto que desembocará en el Capital, Marx encontró a Hegel, pero al Hegel de la lógica, más que al Hegel de la fenomenología. Esto es, al Hegel que se propone mostrar la acción del pensamiento cuando conoce, cuando busca producir conocimiento. Hegel y Marx son, pues, muy próximos por su concepción de la crítica, es decir, a mi juicio, son más próximos en el plano epistemológico que en el plano político. Pero, a ver, lo que se me invitó aquí no es hablar de la relación Hegel-Marx, por más que cuando ya veo el proyecto en conjunto, la relación Hegel-Marx es dominante, a mí se me invitó a hablar más de los manuscritos del 44. Y por tanto, no voy a hablar ni de un Marx hegelianizado, ni un Hegel marxicizado. Yo más bien hablaré de los manuscritos colocándolos desde una cierta perspectiva. Por eso, presentaré los manuscritos del 44 como un estado de pensamiento, es decir, como un momento en la construcción del pensamiento de Marx
de un joven Marx que no es aún el Marx del Capital, aun si algunos de los temas contenidos en los manuscritos reaparecen en la obra de Maturís. Defenderé al final de cuentas que los manuscritos del 44 no son una buena introducción para comprender la relación Hegel-Marx, porque Marx todavía tiene una gran distancia con Hegel y me parece que lo comprende mal y que lo lee a través de los ojos de los jóvenes hegelianos que producen por momentos una percepción de la obra de Marx, de la obra de Hegel, completamente ininteligible. Esto además no debe sorprenderles a ustedes porque yo me he formado en la tradición althuseriana, en París, al lado de Balibar, de Macheret, de Rancière, y como ustedes saben, Marx defiende una separación, Althusser defendía, lo mismo que sus cercanos, una separación entre el joven Marx y el Marx maduro. A pesar de que muchos han abandonado el pensamiento althuseriano, a mí me sigue pareciendo extremadamente productivo, o quizá por la edad ya no tengo las fuerzas para abandonarlo. ¿Cómo leer los manuscritos de Marx? Yo me preocupé, para presentar esta reunión, me preocupé en ver lo que se ha publicado recientemente sobre los manuscritos del 44, y las conclusiones a las que llego son las siguientes. Hay cuando menos tres cuestiones que es muy importante entender acerca de los manuscritos. Primero, es muy difícil establecer un género para esos manuscritos. Contienen sin duda filosofía, contienen economía política y también contienen elementos meramente políticos. La pregunta que me parece irresoluble es si el Marx de 1844 debe ser considerado como el filósofo que termina su relación con la filosofía, o bien como el economista, el crítico de la economía política que inicia una nueva carrera. A mí me parece que los textos, los manuscritos son un estado de pensamiento en el sentido de que ahí confluyen muchos aspectos del pensamiento del joven Marx que están irresueltos aún en él y que aparecen en el estado larvario en el que él los presenta. Ya, si tengo oportunidad de lo discutir con más detalle. Segundo, es muy importante entender que los manuscritos del 44 no es un libro de Marx. Es una recopilación publicada en 1932 de lo que se llamó en un tiempo los manuscritos parisinos, es decir, una serie de textos no previstos para su publicación, notas de lectura y extractos sacados de diversos cuadernos. Es muy importante entender que no es un libro de Marx, porque cuando uno compra como libro los manuscritos del 44, cree encontrarse una obra redondeada, en donde estaría sistemáticamente expuesto el punto de vista del autor. Pero no es así. Tiene la forma de un libro, pero en realidad es una recopilación de trabajos, ninguno de ellos destinado a la publicación, que en cierto modo reflejan los debates de la época para Marx, las alternativas que está buscando y al mismo tiempo el terminar una serie de cuentas que tiene con los jóvenes neo-hegelianos. Tercera cuestión, el pensamiento de Marx en 1844 es extremadamente fluctuante. Hay sin duda una continuidad entre esta obra, los manuscritos, y obras anteriores como la cuestión judía o la introducción a la crítica del derecho político de Hegel, un manuscrito también publicado previamente, o bien con los anales franco-alemanes, y probablemente uno encuentra ahí el antecedente de lo que será la Sagrada Familia más adelante. Pero en todo caso, en este libro hay en realidad la confluencia de diversos intereses. Uno, del joven Marx que intenta resolver sus cuentas con la filosofía hegeliana. Dos, del joven Marx que se inicia en la economía política, la crítica. Tres, del joven Marx que se acaba de encontrar con el movimiento comunista francés y que está cambiando su punto de vista más demócrata contenido en los anales franco-alemanes hasta pasar al punto de vista estrictamente comunista. Según la interpretación clásica, los manuscritos indicarían el pasaje de la crítica filosófica a la crítica de la economía política, pero la cosa no es de ninguna manera clara. La redacción misma de los tres manuscritos que poseemos hoy como manuscritos del 44 no son de ninguna manera, no pertenecen en realidad a un proyecto de la crítica de la economía política como un todo,
Segundo, en realidad no hay ninguna unidad orgánica entre los manuscritos que más bien revelan diferentes preocupaciones. Tercero, no hay ninguna razón para distinguir estos tres manuscritos que hoy poseemos con otros manuscritos que no se han publicado o que se publicaron independientemente. En realidad no tienen una unidad orgánica. Y cuarto, el anuncio contenido al final del texto en el que se habla de nuevas publicaciones no se relaciona con los contenidos de los manuscritos mismos, sino con un proyecto que ya tenía en mente y que va a desembocar en la colaboración con Engels en la Sagrada Familia. La cuestión se percibe claramente al inicio del tercer manuscrito. En efecto, el tercer manuscrito es importante porque, como ustedes saben, ahí es donde se concentra la cuestión filosófica, mientras el primero y el segundo son notas tomadas de la economía política clásica, a veces francamente de principiante. Por ejemplo, se ha mostrado que en el primer manuscrito Marx no conoce todavía las obras de David Ricardo, no conoce ni el título de las obras de David Ricardo, no ha leído a David Ricardo de primera mano. Cuando lo cita en francés, no lo conoce todavía en inglés. Hablar de una crítica a la economía política cuando alguien apenas está tomando notas para conocer, me parece por lo menos muy fuerte. El inicio del tercer manuscrito continúa claramente con lo señalado al final del segundo manuscrito, pero de improviso se interrumpe y pasa a hablar de la dialéctica hegeliana. Los comentaristas han llegado a la comprensión de que esto se debe a que de improviso Marx quiere concluir la polémica que tenía con Arnold Ruger, que había iniciado en junio de ese año en la revista Wormars, como resultado de un artículo crítico que Marx había escrito acerca de los tejedores de silicio. Entre tanto, Marx se encamina por esta vía, por la vía de terminar con Ruger, hacia una ruptura con los jóvenes hegelianos y en su conjunto, sobre todo con Bruno Bauer, que es para Marx, y en realidad es así, la figura dominante de los jóvenes hegelianos, ¿cierto? Permítanme redondear. Uno, no es un libro de Marx, son notas, son manuscritos heterogéneos que no están unidos por un problema único, revelan el pensamiento de diversos puntos de vista del Marx joven, de manera que deben tomarse como, yo lo llamo, siguiendo a un comentarista, un estado de pensamiento. El libro refleja no tanto la concepción de un autor, sino un momento de pasaje, un momento de tránsito. Yo voy a subrayar respecto al tercer manuscrito tres cuestiones que me parecen relevantes. Primero, preguntarnos si el Marx del 1844 es un Marx feuerbachiano. Segundo, hay en el tercer manuscrito una corriente claramente deducible en la que Feuerbach critica a Hegel. Pero luego, finalmente, hay también una parte en la que Hegel se vuelca contra Feuerbach y entonces Marx le reconoce una serie de elementos que resultan muy interesantes y aleccionadores, porque en realidad Marx está en este estado de tránsito en el que me permito hablar, resolviendo por una parte un problema filosófico consigo mismo y por otra iniciando una reflexión adicional. Tradicionalmente los manuscritos del 44 han sido considerados como el último texto feuerbachiano de Marx, pero en realidad no es el más feuerbachiano de los textos, porque esto correspondería más bien a la crítica al derecho político de Hegel. ¿Es del todo un texto feuerbachiano? Uno queda convencido que sí, pero después se revela que no es exactamente así, porque, como ustedes recuerdan, el tercer manuscrito se inicia con una serie de elogios con los que se abre un gran reconocimiento a Feuerbach. Marx llega a decir, como ustedes recuerdan, Marx llega a decir, es el único que ha tenido una relación seria con Hegel, es el único crítico serio de Hegel y es el único que merece, entre todo el movimiento hegeliano, una consideración formal. Pero en realidad, como lo ve uno cuando está leyendo el texto, lo que se encuentra es que el término que domina los manuscritos, y que en realidad es un término de origen feuerbachiano, el término de alienación, va cambiando gradualmente de sentido. Se puede decir, pues, que en los manuscritos del 44, Marx va a pasar de la crítica de Feuerbach a la filosofía, a la crítica de la economía política,
pero no tanto a través de Feuerbach, sino a través de Moses Hess. Moses Hess, amigo de Marx, cercano a Marx, había escrito varios libros en los que intentaba aplicar el método feuerbachiano, es decir, el método de inversión feuerbachiano, pero ya no aplicado a la religión, sino a la economía política. Quizá el texto más importante en esta línea es un texto de Moses Hess que se llama La esencia del dinero, en el que aparece la idea típicamente de Hess de que la alienación de la que Feuerbach había mostrado que domina el pensamiento hegeliano, la alienación ya no se presentaba únicamente en el plano religioso, sino también en el plano de la economía política. Y si el libro se llama La esencia del dinero, es porque Hess va a defender que el dinero funciona exactamente como Dios, es decir, aparece como un producto humano que luego se identifica, se separa, se independiza de sus productores y se vuelca contra ellos dominándolos. Como ustedes recuerdan, el movimiento de alienación consiste en que el ser humano proyecta hacia lo universal una imagen de sí mismo, proyecta su propia obra hacia Dios, en el caso de la religión, y luego Dios le devuelve una imagen invertida, es decir, en lugar de mostrarse como su obra, se muestra como su dominante. Pues lo mismo pasa, dice Hess, en el caso del dinero. Creo que los comentaristas han mostrado muy bien que con la crítica de Feuerbach no era posible para Marx pasar de la crítica de la religión a la crítica de la economía política. Ahí es donde Hess juega un papel muy, muy importante. Cito a uno de los comentaristas, pero en este desplazamiento la vida genérica feuerbachiana se encuentra transformada. Por un lado, mientras que en Feuerbach es la razón, la voluntad y el amor los que definían la esencia humana, en los manuscritos del 44 de Marx, el género, es decir, la esencia genérica del hombre, se define de ahora en adelante como un conjunto de fuerzas sociales que la humanidad debe activar. El término de activar y de activación, Marx lo trae directamente de Hess. El primer elemento que quería subrayar de estos manuscritos, pues, el tercer manuscrito, es Marx pasa ciertamente de la crítica de la religión a la crítica de la economía política, pero no lo hace a través de Feuerbach, porque el humanismo feuerbachiano no lo permitía. Lo hace a través de Hess y a través de la crítica que Hess había intentado hacer ahora a términos de la economía política, pero utilizando el término de inversión proveniente de Feuerbach. Segundo elemento que quiero subrayar, Feuerbach, crítico de Hegel. Para Marx, la gran acción de Feuerbach es haber mostrado tres cosas. Uno, que la filosofía no es otra cosa que la religión transpuesta al pensamiento, que ella es pues igualmente condenable, igual que la religión, en tanto que forma y modo de existencia de la alienación humana. Segundo gran mérito de Feuerbach, haber fundado el verdadero materialismo y la ciencia real, eligiendo como principio fundamental de la teoría la relación social del hombre al hombre. Tercer gran elemento, haber opuesto lo positivo que reposa sobre sí mismo y que es positivamente sobre sí mismo a la negación que pretende ser lo positivo absoluto. Estos son, según Marx, los tres grandes méritos que Feuerbach ha tenido en la crítica respecto a Hegel. Y en efecto, todo esto parece justificado. Desde el espíritu del cristianismo y su destino en adelante, Feuerbach admite que la representación humana de Dios no es otra cosa que la representación que el individuo humano se hace de su propia especie, y que Dios, como suma de todas las realidades y como suma de todas las perfecciones, no es otra cosa que la suma orgánicamente reconstituida para el uso del individuo ignorante de las propiedades de la especie que se reparten entre los hombres y se realizan en el curso de la historia humana. Esa es la crítica fundamental de Feuerbach. Los hombres han puesto en Dios una parte de sí mismos, pero ese Dios les devuelve una imagen invertida y entonces acaban en la alienación. La crítica se dirigía a la teología, pero la crítica se dirigía también a la filosofía. Feuerbach, en los principios de la filosofía del futuro y luego en las tesis provisionales para una reforma de la filosofía, escribe: el secreto de la teología es la antropología. El secreto de la filosofía especulativa es la teología, que se distingue de la teología común en que transpone aquí abajo
es decir, actualiza, determina y realiza la esencia activa que la otra coloca arriba por miedo y tontería. Para Marx, ambas formas, la relación teología-filosofía y luego la relación teología especulativa, teología común, se colocan bajo un mismo concepto que domina los manuscritos, el de alienación. No solamente la religión debe ser descifrada de ahora en adelante en términos de alienación, sino además la alienación deja de ser del todo religiosa y subsume la religión a título de simple modo de existencia particular de la humanidad alienada. La idea según la cual Feuerbach colocó en el principio de la teoría de las relaciones humanas puede ahora mostrarse igualmente en los principios de la filosofía del futuro, en la que el parágrafo número 59 dice, cito a Feuerbach, la esencia del hombre no está contenida sino en la comunidad, en la unidad del hombre con el hombre, unidad que no reposa sino en la realidad de la distinción del yo y del tú. Pero fíjense ustedes, en Feuerbach todo descansa en la comunidad, pero comunidad no es lo mismo que relaciones sociales. El humanismo feuerbachiano se coloca en el punto de vista de la relación yo y tú y habla de comunidad, pero no habla de relaciones sociales y mucho menos de relaciones productivas. Ahí es donde interviene Hess y permite a Marx salir del mero comentario humanista feuerbachiano para pasar a un comentario, ahora sí, en términos de economía política. Después de Hess, y por eso es importante su presencia, comunidad ya no significa comunidad intersubjetiva unida por el amor, que es como lo concebía Feuerbach, sino que es comunidad práctica articulada en actividades, especialmente actividades de producción. Si Feuerbach parece dominar el tercer manuscrito filosóficamente, en realidad muy pronto se da uno cuenta de que Marx se desplaza de la crítica puramente feuerbachiana a una crítica, ahora sí, de la economía política, pero lo hace a través de Hess. Voy a ir un poquito más rápido porque voy demasiado despacio. En realidad la crítica que se inicia en este momento es, por así decirlo, el contrapié completo de Hegel, ¿no es cierto? Inversión de la dialéctica hegeliana significa aquí tomar la naturaleza sensible, tal como se da en el cuerpo por lo positivo absoluto, el que subsiste por sí, en lugar de ser el momento de la negación del espíritu. Inversión del sujeto y del predicado, discurso directo de que la lógica ha sido obtenida por abstracción a través de la naturaleza, una alternancia a través de fases contradictorias de afirmación y de negación de la religión. La crítica que hace Marx a Hegel en este momento pasa enteramente por la perspectiva feuerbachiana, pero es profundamente injusta. Marx llega a decir que según Hegel, en realidad el saber absoluto es una conciliación imaginaria porque reconcilia ciertamente lo que ha separado el individuo concreto de la esencia genérica del hombre, pero lo separa, dice él, en un mundo más allá, ¿cierto? Esta es la inversión que Marx detecta en Hegel. En Hegel dice el pensamiento es el ser, el pensamiento es el sujeto y el ser es el predicado. Como ustedes saben, es la acusación de esta inversión de la que Hegel sería responsable. El hombre real y la naturaleza, escribe Marx, devienen en Hegel simples predicados, símbolos de aquel hombre irreal, oculto y de esa naturaleza irreal. Sujeto y predicado están pues en una relación de inversión absoluta, uno frente al otro. Yo debo confesar que después de haber leído a Hegel muchos años, un cierto número de años, tratar de leer a Hegel a través de Marx es incomprensible. No hay manera de encontrar a Hegel a través del joven Marx. Esta idea de la inversión, según la cual para Hegel todo se había resuelto en el pensamiento y en la abstracción, resulta indefendible después de comprender a Hegel mismo. Pero así es como lo comprende el joven Marx a través de Feuerbach, y de ahí la importancia que Feuerbach tiene en esta perspectiva.
Cito a Feuerbach para que vean la clase de crítica que hace a Hegel y que Marx sigue puntualmente. Abstraer, dice Feuerbach, es poner la esencia de la naturaleza fuera de la naturaleza, la esencia del hombre fuera del hombre, la esencia del pensamiento fuera del pensamiento. Fundando todo su sistema sobre los actos de abstracción, la filosofía de Hegel ha alienado, es el título de Feuerbach, al hombre de sí mismo, e identifica ciertamente lo que separa, pero bajo un modo que comporta a la vez la separación y la mediación. A la filosofía de Hegel le falta la unidad inmediata, la certeza inmediata, la verdad inmediata. Esta crítica, que insisto, es incomprensible cuando ya se conoce a Hegel, es sin embargo la crítica que Marx va a adoptar. Cito a Marx para que vean el tono en que se refiere. Dice literalmente Marx: así, la enciclopedia entera no es sino el autodespliegue de la esencia del espíritu filosófico, su auto-objetivación. El espíritu filosófico no es otra cosa que el espíritu alienado del mundo pensando al interior de su propia alienación, es decir, aprendiéndose de manera abstracta. La lógica es el pensamiento alienado que debe necesariamente hacer abstracción de la naturaleza y del hombre real, el pensamiento abstracto. La exterioridad de este pensamiento abstracto, la naturaleza tal como se presenta este pensamiento abstracto, la naturaleza de ese exterior, ella constituye la pérdida de sí. Ciertamente Feuerbach está presente en la lectura que Marx hace de Hegel, a tal punto, yo diría, y por eso insistía en que los manuscritos del 44 no son una buena introducción para comprender la relación Marx-Hegel, al punto que el Hegel que resulta de las lecturas de Marx es un Hegel, a mi juicio, a veces prácticamente incomprensible. No hay manera de entender lo que Marx afirma de Hegel cuando ya se lo conoce. Pero en cambio, lo que sí logró Marx, y eso quizá es importante subrayarlo, es bloquearnos a muchas generaciones el acceso a Hegel. Porque, como nos había dicho que era impresentable y que todo estaba invertido y que todo se realizaba en el pensamiento más abstracto y en el más allá, más lejano, pues entonces nos parecía muy fácil despacharnos a Hegel en tres patadas, ¿no? Lo cierto es que, por ejemplo, en mi caso particular, la vuelta a Hegel me llevó literalmente decenios, o sea, la figura de Marx. Y por eso insisto que no es un libro lo que tenemos enfrente. La figura de Marx se erige de tal manera que volver a Hegel después de él, para mi generación, resultó extremadamente difícil. En cambio, en los manuscritos, en el tercer manuscrito, hay una vuelta de tuerca, porque Marx reconoce a Hegel, a pesar de todo, algunos méritos. Y entonces Hegel se convierte ahora en crítico de Marx. Si al inicio Feuerbach critica a Hegel, luego padece una inversión y ahora es Hegel el que va a criticar a Feuerbach. ¿En qué término? En que, según Marx, Hegel ha descubierto, a pesar de todo, a pesar de ser todo el discurso de la alienación, ha descubierto, dice Marx, la historia, y la historia del trabajo humano. Y ha descubierto, dice él, que a través de la historia el ser humano hace su propia constitución de sí, ¿cierto? Esto es muy interesante y apenas aparece en el texto, porque aquí Marx invierte la relación y ahora nos dice, pero hay algo que Hegel ha dicho y que Feuerbach no vio, y es la historia. Y Marx la va a encontrar, curiosamente, no en los textos históricos de Hegel, sino en la fenomenología. Pero hay algo que Marx encuentra en Hegel y que no encuentra en Feuerbach: la conceptualización de la historia y del trabajo. Hay una grandeza en Hegel, dice Marx, quien en la fenomenología, cito, toma la producción del hombre por sí mismo como un proceso, la objetivación como desobjetivación, como alienación y superación de esa misma alienación. Ahora, Hegel va a servir de crítico a Feuerbach, mostrando que hay una dimensión en la fenomenología que es la dimensión del trabajo y de la historia, y que Hegel ha podido descubrir, dice Marx, que esa es la perspectiva verdadera del hombre genérico. Fíjense hasta qué punto ahora ya estamos lejos de Feuerbach. Al inicio, Feuerbach criticaba a Hegel a través de la religión. Luego, Marx hace el pasaje de la crítica de la religión a la crítica de la economía política. Y ahora resulta que Hegel critica a Feuerbach porque él ha descubierto de un modo
inesperado, la historia y el trabajo. Es curioso que Marx haya leído así la fenomenología y no haya podido saber, no haya podido darse cuenta de que todo Hegel es el trabajo, de que toda la obra hegeliana descansa en el trabajo. Cito a Marx: la relación activa real del hombre consigo mismo, en tanto que ser genérico, dicho de otro modo, la afirmación de un ser en tanto que ser genérico real, en tanto que ser humano, no será posible sino a condición de que, por una parte, el hombre realice efectivamente la totalidad de sus fuerzas genéricas, lo que presupone la acción común de los hombres, en tanto que resultado de la historia. Y si, por otra parte, esas fuerzas se presentan frente a él como objetos, lo que a su vez no es posible, sino sobre la base de la alienación. Así que Hegel, aún al interior de la alienación, ha comprendido que el trabajo es el autoengendramiento del hombre, que la relación a sí mismo como un ser extraño y la afirmación de sí en tanto que ser extranjero son la conciencia genérica y la vida genérica en devenir. Por eso, Marx afirma que Hegel se sitúa, escuchen, desde el punto de vista de la economía política moderna. Más aún, la alienación en el trabajo que Hegel le permite ver a Marx no es solamente, dice Marx, un modo de existencia particular, sino la forma primitiva de la alienación. Aquí es donde se ve ya a Marx saliendo de Feuerbach, claramente. Ya no es una crítica a la religión en términos simplemente de inversión, ahora es una crítica a la alienación en el ámbito de la vida, del trabajo y de la producción. Y la vida genérica se va a realizar, dice Marx, a través de la historia humana, que es historia del autoengendramiento del ser humano de sí mismo. Eso es lo que Hegel presenta en la fenomenología, a pesar de todo. Cito a Marx porque aquí ya estamos ahora sí saliendo hacia el horizonte de la economía política. Se puede considerar, cito a Marx, a la industria material corriente como una parte del movimiento general, lo mismo que se puede considerar ese mismo movimiento como un aspecto particular de la industria, actividad alienada de sí misma. Tenemos delante de nosotros, bajo la forma de objetos concretos, extraños, útiles, bajo la forma de la alienación, las fuerzas esenciales del hombre objetivadas. Feuerbach no vio esta dirección del trabajo que en cambio Hegel sí presenta, y ahora estamos ya lejos del humanismo feuerbachiano y mucho más cerca del comunismo de los manuscritos del 44. Este es un aspecto muy interesante porque uno de los pleitos que Marx tiene en ese momento es cómo pasar del humanismo feuerbachiano, que descansaba en el amor, en la comunidad amorosa y en los lazos intersubjetivos, hacia una concepción económica de las relaciones sociales que conducen, dice Marx, a la cancelación de la propiedad privada, es decir, al comunismo. El comunismo le va a servir a Marx para salir del humanismo feuerbachiano. Termino justamente con eso. Las reivindicaciones comunistas producen pues en Marx un desplazamiento adicional. La distinción entre el humanismo teórico, cuyo devenir es el ateísmo, que era donde conducía Feuerbach, y un humanismo práctico, que en este caso conduce al comunismo, implica ahora verdaderamente la superación del punto de vista de Feuerbach. Por eso yo insistía en que, aunque se dice que el último texto feuerbachiano de Marx son los manuscritos, en realidad la relación es más compleja. Inician con Feuerbach, pero terminan con una verdadera salida de Feuerbach mismo. Cito a Marx para que vean este cambio que le permite el vínculo comunista. El ateísmo, superación de Dios, es el devenir del humanismo teórico, o sea, Feuerbach, lo mismo que el comunismo, abolición de la propiedad privada, es el devenir del humanismo práctico, es así como él se ve a sí mismo. Como el ateísmo es el humanismo mediatizado por la supresión de la religión, el comunismo es el humanismo mediatizado por la abolición de la propiedad privada. Es solamente por la superación de esta mediación, que es sin embargo una predisposición necesaria, que nace el humanismo práctico que parte positivamente de sí mismo, el humanismo positivo. Esto es interesante porque uno de los elementos que caracterizan los manuscritos del 44 es el encuentro que Marx ha tenido desde hace un par de años con el comunismo francés. Marx,
que adoptaba posiciones mucho más cercanas a los hegelianos de izquierda de su tiempo, cuando se encuentra con el comunismo francés, que además es un comunismo sumamente violento, ¿no? Que es un comunismo que hace descansar prácticamente toda su reivindicación en la propiedad privada, porque siente que le han alienado el producto de su trabajo, ¿no es cierto? Cuando Marx se encuentra con el comunismo francés, y en particular con la Liga de los Justos, es decir, con los alemanes que vivían en París exiliados, su punto de vista cambia y abandona no solamente a los jóvenes hegelianos, sino abandona un punto de vista democrático que compartía con Arnold Rubio. Es importante señalar que cuando Marx habla de la apropiación de la realidad humana por los hombres, el objeto en cuestión ya no es el hombre como simple objeto de conciencia, es el producto de una actividad productiva, de un trabajo, de donde la idea según la cual no solamente, dice Marx, los 5 sentidos, sino también los sentidos llamados espirituales, los sentidos prácticos como la voluntad, el amor, en una palabra, el sentido humano, la humanidad del sentido, no se forman sino gracias a la existencia de su objeto, gracias a la naturaleza humanizada. No es esta relación, no es esta la relación estrechamente intersubjetiva donde se forma el sentido humano, sino una relación interhumana que está mediatizada por la naturaleza humanizada, es decir, por el trabajo. Ahora es Feuerbach, pero corregido por Hegel. Permítanme terminar. Yo decía, los manuscritos del 44 son un trabajo extremadamente difícil de leer, porque son no tanto una obra, sino un estado de pensamiento. Un estado de pensamiento en que se mezclan a la vez la conclusión de las relaciones filosóficas que Marx guarda con los jóvenes hegelianos, 2, el encuentro de Marx con el comunismo francés y con la Liga de los Justos, 3, su inicio a la economía política clásica, y en particular el encuentro que a través de Hess le permite pasar del humanismo feuerbachiano hacia un humanismo distinto, y se visualiza ya una teoría de la historia que aún no existe y un horizonte de sentido que aparecerá 20 años después. Pero este joven Marx, que nos presenta en los manuscritos como un estado de pensamiento, puede ser, y ese quizás sería mi conclusión, un verdadero obstáculo si deseamos comprender la relación que el viejo Marx, el Marx maduro, tuvo con Hegel, que a mi juicio no es, como dice al inicio del Capital, un coqueteo, sino es un verdadero acoso. Agradecemos mucho la participación del doctor Sergio Pérez Cortés. Indudablemente su exposición generará en más de uno una compañera una interpelación importante. Vamos a continuar con la exposición del doctor Gerardo Ábalos Tenorio. El doctor Gerardo Ábalos Tenorio es profesor investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana en su unidad Xochimilco. Estamos un poco colonizados por los pioneros en eso de Hegel, lo cual es muy positivo. Él nos ha ofrecido varias intervenciones ya en otros espacios que hemos hecho con él, en el colectivo de los equívocos, y es un honor tenerlo aquí junto a nuestro invitado internacional, el profesor Carlos Pérez Soto, que hablará al final, y particularmente en esta mesa, ¿no? Para quien no conozca la obra, y es muy recomendable, los últimos libros del doctor Gerardo Ábalos, ¿no? Bajo su coordinación apareció un libro recientemente, hace un par de meses, Pensamiento Político Contemporáneo. Hace un año apareció en la serie de breviarios un libro titulado Hegel, que es una introducción a este importante pensador, del cual es objeto esta discusión. Y antes nos ha entregado La Política del Capital, ¿no? Entre Leviatán y Bedmont, ¿no? entre otras publicaciones. De tal manera que, bueno, le damos el micrófono, que la palabra la tiene, el micrófono al doctor. Sí. Bueno, como suele hacerse en estos casos, voy a ser muy diplomático. Les agradezco muchísimo el haberme considerado en esta mesa y en este evento de festejo o conmemoración de los 170 años de la redacción de los manuscritos del 44. Entonces les agradezco mucho a los coordinadores. También les agradezco que me hayan permitido volver a la facultad en donde yo estudié todo, la licenciatura, la maestría, el doctorado, y donde hicimos algunas
algunas huelgas y algunos movimientos exitosos. A nosotros no nos intervino la policía y tuvimos un congreso consecutivo y aquí hacíamos las asambleas. Veo a alguno de aquellos tiempos ya bastante avejentado, pero bueno, pues efectivamente ha pasado mucho tiempo y pasa muy rápido, así que aprovechen muchísimo su juventud. Ojalá que esta movilización la lleven a cabo con éxito. Yo espero que sí. Pasa muy rápido el tiempo. Hace 20 años me invitaron a la conmemoración de los 150 años de los manuscritos. Sí, pero yo estaba en la primaria, estaba saliendo de la primaria, había hecho un trabajo final. Espero que ya hace 200 años. No. Había hecho un trabajo final sobre la alienación política y la política alienada. De eso trató mi intervención. Lo más curioso es que hay cosas que no cambian, y la imagen que ilustraba en ese tiempo el afiche, el póster, el cartel, era Prometeo encadenado, era igualita a la que diseñaron ahora, y estoy seguro que Jaime Ortega todavía no nacía, ¿no? O tenían 2 años, no sé cuándo. No, ya tenía como 15, ¿no? No sé, tenía muy pocos años, y entonces, cómo van pasando, esas son las formas sociales, justamente. No importa lo que el sujeto quiera hacer y su voluntad individual, la astucia de la razón se manifiesta claramente, y de ahí pues, la enorme fuerza de un pensador como Hegel, ¿no? Entonces, bueno, la verdad es que empecé a escribir algo y empecé a reiterar lo que dije hace 20 años. Claro, iba a modificar algunas cosas, pero sostengo exactamente lo mismo acerca de la politicidad enajenada y la enajenación política como clave de comprensión del presente y de los cambios estatales en el presente. Así que entonces me puse más bien a ver qué podía ser interesante en una mesa tan, pues con 2 figurones del pensamiento de Marx y del pensamiento de Hegel. Entonces, pues realmente yo me siento muy agradecido y también muy presionado, porque sí presiona estar así, ¿no? En medio de esos grandes. La verdad, yo los leí antes de conocerlos personalmente, ¿no? Cuando estaba haciendo mi tesis de licenciatura sobre Marx. Pero bueno, no les voy a contar anécdotas, les voy a hacer una propuesta. Como la mesa se llamaba Hegel, Marx y la teoría crítica hoy, Hegel, Marx y la teoría crítica hoy, más que hacer un ejercicio como el que sin duda lo hacen con magistral manufactura los Pérez, o sea, Pérez Cortés y Pérez Soto, entonces quiero más bien hacer una provocación. Y la provocación consiste primero en que reflexionemos acerca de los vericuetos que ha tomado lo que se conoce como crítica, ¿no? Porque de pronto ya crítica no significa lo mismo que significaba hace 20 o 30 años, aunque parezca que sí, no es así. Miren, para ponerlo rápido, ¿no? Krause puede ser hoy crítico de la historia, y un neoliberal puede ser un nihilista crítico del Estado. Entonces, de pronto, esta palabra ha acompañado al conservadurismo que se traviste de pensamiento crítico del orden establecido. Y como a veces los marxistas de entonces, de los 60, de los 70, son los mismos que se encargan de aplicar los programas neoliberales, pareciera como si los críticos ahora, los revolucionarios, fueran los que atentan contra los derechos sociales ganados con una enorme cantidad de violencias, de movimientos, de huelgas, de manifestaciones, superando provocaciones como la del sábado, por cierto, y superando otras cosas, como las que en este momento nos está hundiendo en un dolor profundo. Entonces, pues, lo primero que quiero hacer es que llamar la atención acerca de lo que es la crítica hoy, y luego sí proponer obviamente una relectura de Marx desde un horizonte hegeliano, pero sin desechar a Marx, sino usándolo como complemento de Hegel, sobre todo en lo político. Entonces yo uso el Estado como un catalizador de esta recuperación hegeliana de Marx
y de esta recuperación marxiana de Hegel. Es meramente una serie de señalamientos porque no da tiempo para profundizar ya con las citas y la comparación en alemán y todo esto que se hace en otros seminarios como los de Mario Rojas, que está aquí también ahí presente. Y lo voy a hacer. Entonces, primero, por teoría crítica, como la mesa se llamaba Hegel, Marx y la teoría crítica hoy, siempre que nos dicen teoría crítica, casi lo asociamos inmediatamente con la escuela de Frankfurt. Y creo que la escuela de Frankfurt, si bien ha recuperado a Kant y a Hegel, está haciendo en su nueva generación, lo he sostenido en otros lados, estoy dispuesto a demostrarlo, pero lo que está haciendo ahora la escuela de Frankfurt es sí recuperar a Hegel, pero el Hegel más decentito, el más kantianizable, para hacer a Hegel un republicano y un demócrata, que no es un demócrata. Hegel no es un demócrata. Él argumenta en favor del corporativismo, en favor de la monarquía constitucional, y eso pues está prefigurando lo que fue la política en el siglo XX. Pero digo, oye, por teoría crítica no vamos a entender solamente aquellas producciones teóricas de quienes han quedado ubicados como herederos de la escuela de Frankfurt, sino todas aquellas construcciones que se articulan en torno al ejercicio de la crítica. Al respecto, es necesario precisar que crítica no se refiere a la condena moral de un sistema o un modo de vida, sino al ejercicio de la razón para analizar, o sea, separar, desintegrar, deconstruir o destruir de plano los fenómenos, para luego sintetizarlos, presentándolos de nuevo, o sea, representándolos en una constelación interpretativa. Con palabras de Kant, crítica es pasar por el tribunal de la razón los fenómenos, para hallar los alcances y los límites de la propia razón en su uso teórico y en su uso práctico. Hoy en día, el pensamiento crítico, si bien no es hegemónico, tampoco es marginal. Lo que ha sucedido más bien es que el pensamiento conservador y el liberal se han diversificado y en ocasiones han tomado elementos de la crítica contracultural y antisistémica del pasado y mediante una ingeniosa conversión han hecho pasar sus cuestionamientos como si en verdad fueran críticos, aunque en realidad subyace en estas pseudocríticas un apuntalamiento del orden social establecido. Ha sucedido esto, por ejemplo, con la crítica nihilista de talante nietzscheano a todos los valores, forma desde la cual se critican todas las formas políticas, todos los ideales, todas las ideologías, y esta posición a menudo significa, si la analizamos bien, escalar a la cima del Olimpo para desde ahí erigirse en jueces supremos. Nunca se abandona un horizonte de comprensión, pero cuando se critica todo, en realidad se apela a un horizonte neutral que en verdad no se tiene. Pues bien, está por demás advertir que esta forma de denostación termina por equiparar todo, con lo cual, parafraseando a Hegel, solo se ve la noche en que todos los gatos son pardos. No hay diferenciación, se critica todo por igual y entonces no hay matices. En lo político, en el análisis de la política y de lo político, esto tiene consecuencias obviamente fatales. Todo se homogeneiza y resulta lo mismo un neoliberal que un populista. Bien, en el terreno de lo político, decía esta pseudocrítica, termina por fortalecer los supuestos del liberalismo en su peculiar versión liberista, hayekiana o gnosikiana, de Gnosis. El Estado y la política son condenables in toto. La política es un mal en sí mismo y todos los políticos son iguales. Si se han oído eso. Todos quieren el poder, todos son ambiciosos, todos son iguales, que se vayan todos. Como se ve, en esta posición convergen el sentido común y el liberalismo. Pero esta convergencia no tiene una forma de expresión simple, sino que está adornada, es sutil, ¿no? Es sofisticada.
sofisticada, con todo lo que implica la raíz de esta palabra, sofisticada. Y en todo caso convergen en la negación del Estado, pues efectivamente se hermanan los neoliberales, los nihilistas y el sentido común en una lógica de un ciudadano despolitizado que rechaza la política y que está muy acorde al nuevo sujeto posmoderno. Bien, en esta misma dirección se encaminan las visiones y desarrollos aparentemente críticos, pero que en su puesta en operación, es decir, performativamente, neutralizan la crítica. Pongo 3 ejemplos rápidamente, los señalo. La crítica a la modernidad, la desmitificación de la historia y la crítica al cientificismo positivista. En cuanto a lo primero, o sea, la crítica a la modernidad, hay que decir que aunque el cuestionamiento de la modernidad hunde sus raíces en una posición estética sobre todo, y se remonta a los años 40 del siglo pasado, fue en los años 90 cuando proliferaron por todas partes los ataques a la modernidad, la crítica a la modernidad, incluidos aquellos que se habían caracterizado por haber asumido una posición que más bien se definía como una crítica al capitalismo. Entonces, de la crítica al capitalismo se pasó de manera sutil a la crítica a la modernidad, asimilando modernidad y capitalismo como si se estuviera hablando de lo mismo. Una vez que se había desintegrado la URSS, parecía ya no haber lugar para reiterar el sustrato de explotación, despojo y exclusión que significa el capitalismo, sino que resultaba más provechoso, más ventajoso referirse a las sutilezas de la dominación y el poder que ya no ejercía exclusivamente el capital, sino que lo manifestaba o que lo ejercía el propio ideario moderno en cuanto tal. Lo que había sido la crítica del capitalismo se fue deslizando hacia la más abstracta y más general y también más sutil, más chic, crítica de la modernidad. Daba más puntos, daba mejor lugar en la opinión pública, criticar a la modernidad y no seguir machacando con la explotación y estas cosas ya decimonónicas. Un solo ejemplo, un libro compilado por José Beriain y que incluye textos de Giddens, Bauman, Luhmann y Ulrich Beck, por lo demás textos, ensayos muy interesantes, pero que compilados por este autor español se titula Las consecuencias perversas de la modernidad. Entonces se le da un giro mercadológico y mercadotécnico, ¿no? La modernidad es perversa, hay que criticarla. Bueno, este es solo un ejemplo. El otro ejemplo tiene que ver con la recuperación liberal de la desmitificación y desmistificación de la historia, referente básico de la visión materialista de la historia con anterioridad, y que consistía básicamente en referir los grandes acontecimientos históricos a la feliz coincidencia entre el trabajo, su sabiduría o su conocimiento y la voluntad de emancipación de los pueblos y las masas, sobre todo en la interpretación histórica de las revoluciones modernas. Pues bien, el ejercicio de la desmitificación y desmistificación, de tal desmitificación, llegó a tal punto que ahora se trataba de presentar a los héroes tal y como fueron de carne y hueso, con sus pasiones, sus ambiciones personales, su escaso sentido del heroísmo. En realidad eran egoístas, ambiciosos, en algunos casos como Hidalgo, bohemios, jugadores, mujeriegos, etc. En esto consiste la desmitificación de la historia. Hay que presentar, editorial Clio, a los héroes tal y como son. Y entonces se caen los héroes y la historia, digamos que se seculariza, se terrenaliza. Y si se presenta en un formato con imágenes, con sonido, con los archivos históricos de Televisa, pues entonces estamos hablando de una reescritura de la historia a través del imaginario, que consiste en hacer que no haya héroes y que no haya referentes, que los héroes no eran históricos y que, como decía Hegel, el héroe para la ayuda de cámara no es un héroe,
obviamente, pero no es porque no sea un héroe, sino porque el punto de vista es de la ayuda de cámara, ¿sí? El ayudante, el sirviente. Pues sí, ni modo, hay que decirlo, la visión de la historia, esta desmitificadora y esta reescritura de la historia que está haciendo el empresario cultural Enrique Krause, tiene este referente. Desmitifican la historia y pongo efectivamente para el que quiera analizarlo así, los ejemplos por supuesto de Enrique Krause, es muy fácil, están los videos de Editorial Trío o sus libros tan atractivos que algún presidente latinoamericano no se acuerda de los nombres. Bueno, y otro ejemplo también es el libro de Luis González de Alba, Las mentiras de mis maestros. Ahí está este intento de desmitificar la historia y mostrar a los héroes como fueron y mostrar la visión idílica de la historia como una historia falsa. Bueno, esto era un patrimonio del pensamiento crítico y ahora esta crítica se pasa a los que quieren derrumbar a los héroes desde el punto de vista de desmitologización de la historia. Y el positivismo, bueno, pues ya rápidamente, hoy en día, esto lo viven ustedes aquí en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, propiamente ya no se estudia la maestría en ciencia política o en sociología como ciencia social. Se sustituyeron esas maestrías y se inauguró el estudio, bueno, se estudia la maestría en estudios políticos y sociales, ya no hay ciencias. Ya para qué nos neurotizamos, como dice Rorty, en el problema de la verdad, la validez y todo eso, si uno se puede obtener el grado de maestro con una pequeña historia de vida, con eso da para hacer la tesis, al fin que todos son estudios políticos y sociales. En realidad, la crítica del positivismo, que caracterizaba el pensamiento crítico, ahora el pensamiento conservador lo jala a través de la posición posmoderna, y entonces estructuran a las ciencias sociales ya no como ciencias sociales, sino como relatos literarios que no se preocupan por el tema de la validez o de la verdad. Entonces aquí se ve que crítica no siempre significa lo que significó para la generación anterior. Entonces así, en conclusión, es preciso percatarse de que en nuestra época no todo lo que se presenta como crítica es realmente una posición crítica. La escolástica y el romanticismo siguen jugando un papel importante en el espectro teórico del presente. Y es que la posición posmoderna, como nueva versión del romanticismo, como dice Pérez Soto, cito en su seminario de hace unos años acá, ha resultado un nutriente ideológico de la reestructuración global del capital. Bueno, entonces cuando decimos la crítica hoy, hay que tener primero ese reparo. Y segundo, bueno, pues nos vamos ahora sí a lo que significaría la crítica. La referencia a la totalidad, y es que son palabras muy peligrosas, ¿no? Decimos totalidad, inmediatamente nos imaginamos a Stalin y al totalitarismo. Falso. Entonces, la referencia a la totalidad que da sentido a los entes, es decir, la insistencia en que la multiplicidad caótica que reportan los sentidos ha de poseer una coherencia sistémica u orgánica, un eje articulador, un fundamento, otra palabra peligrosa parece, fundamento, fundamentalismo, Bin Laden o Bush, dependiendo de la posición, ¿no? Y para nada, no tiene nada que ver. Entonces, un fundamento, o sea, la referencia a un fundamento, es lo que se puede considerar la característica central de la posición crítica hoy en día. Encuentra una amplia variedad del pensamiento crítico, se diversificó, se pluralizó, pero tiene razón un autor que hace un texto sobre un libro muy interesante por lo demás, que se llama Hemisferio Izquierdo, y sobre la teoría crítica hoy en día, se llama Razmik Keoshayan, el autor, un libro altamente recomendable, es un mapa del pensamiento crítico. Hay que reconocer que el pensamiento crítico ya no es marxista, o ya no es por lo menos exclusivamente marxista. Entonces, así se ha diversificado el pensamiento crítico, pero no es marginal, no está ahí en las catacumbas, no es underground, ¿no? Más o menos sabe, y en algunos casos tiene sus rock stars. Y cito a 3 rock stars del pensamiento crítico. Uno, Judith Butler; otro,
otro Frederick Jameson y otro Slavoj Žižek, ¿no? Ahí hay pensamiento crítico, pero en los tres casos hay una mezcla entre Hegel, Marx y otras corrientes y otros pensamientos para responder críticamente a los desafíos del presente. Hay muchos otros pensadores críticos, pero no los voy a enlistar. Centrémonos en los tres que dije y pongo, aunque son muy sugerentes sus relecturas de Hegel y Marx, los de Jameson y los de Žižek, por ejemplo, sí tienen ciertos rasgos que los hacen parciales o limitados. Por ejemplo, Jameson, en su reciente libro sobre el capital de Marx, sigue compartimentando el pensamiento de Marx en económico y político. Y a mí me parece que esa es una de las grandes limitaciones que tiene una relectura de Marx. Y en el caso de Žižek, pues es de sobra conocido su hegelianismo lacaniano, al grado de que hace a Hegel un Lacan avant la letra. Es decir, tenemos una sobredeterminación ahí de carácter psicoanalista lacaniano para leer a Hegel, y esto se manifiesta en dos textos recientes de la amplísima producción de Slavoj Žižek. Aparte de sus chistes y todo eso, es un filósofo y hay que tomarlo en serio, pero en efecto hace una relectura de Hegel desde Lacan, ¿no? Sin embargo, esto nos lleva a problematizar de una cierta manera la relación entre Marx y Hegel. Considero que es posible nutrir y fortalecer el pensamiento crítico de nuestros días realizando una relectura de la obra de Marx desde un horizonte hegeliano de comprensión y además realizando un complemento marxiano de la obra de Hegel, en especial aquella parte tan polémica referida al Estado y a la filosofía de la historia. Este ejercicio podría tener entonces como catalizador pues la cuestión del Estado. Un Marx releído desde Hegel, ¿qué significa esto? El primer reparo a esto es que esto ya se hizo. El idealismo hegeliano es, nos decían nuestros maestros, una de las tres fuentes y partes integrantes del materialismo dialéctico, ¿no? Las otras dos, recuerden ustedes, eran las clases, es la economía política y la otra el socialismo utópico. Marx mismo reconoció que era discípulo de Hegel en este acostón al que nos hacía referencia Pérez Cortés, ¿no? ¿Sí? ¿Se acuerdan de eso de Hegel no es un perro muerto, soy un discípulo de Hegel? Y la vocinglería presuntuosa que quiere hacer de este pensador algo superado me resulta verdaderamente ridículo. Pero en efecto dice, pues coquetea con Hegel aquí y allá, y su forma de expresión que es particular la usé yo, pero la diferencia entre su dialéctica, que es mítica y mística, y mi pensamiento es que yo soy materialista y usted es idealista. Y eso ya es en el Marx Maduro, ya es en el del Capital. Bueno, yo creo que se ha destacado siempre lo que le debe Marx a Hegel en cuanto a la lógica de la crítica de la economía política, y para poner un ejemplo está los libros de Seleni, que se leía hace tiempo, el de Helmut Reichert, que nunca se tradujo al español, y el de Patrick Murray, que destaca la lógica de Hegel en el pensamiento de Marx. Entonces son como clásicos. Y entre nosotros pues destaca por supuesto Enrique Dussel y Mario Robles, que también han destacado la influencia de la lógica de Hegel en la teoría, en la problematización de la teoría del valor de Marx. Mario Robles también es de la UAM Xochimilco, así que los vamos a seguir colonizando. Sin embargo, en todos estos casos se sigue pensando que Hegel simplemente fue utilizado por Marx para, a fin de cuentas, superarlo. En suma, lo que suele reconocerse es que Marx, desde su juventud, criticó al idealismo de Hegel, aunque reconoció después la utilidad de su lógica para desentrañar la estructura y fundamento del capital, o sea, de la base económica de la sociedad. Es necesario radicalizar el punto, según yo, y para ello
es preciso leer a Hegel de nuevo como una obra unitaria y sistemática, sin arrancarle solo la lógica, y lo demás considerarlo como la obra histórica de un burgués conservador, etcétera, etcétera, prusianista y todo eso. Para ello ya nada más hay que hacer la referencia al libro de Jon Stewart, que trata sobre los mitos y las leyendas de eso que se llama Hegel, ¿no? Todavía no se traduce en español, pero se consigue muy fácil, ¿no? Es altamente recomendable empezar por esa desmitificación de las versiones mitificadoras de Hegel. Bueno, la crítica que hizo Marx a Hegel en Kreuznach en 1843 debería ser entonces revalorada. Ese texto muestra giros interesantes de un pensador genial, pero no es acertado en la comprensión de la teoría hegeliana del Estado. Si se empieza por ahí, por esta revaloración crítica de ese joven, tenía 25 años, la filosofía, decía Eduardo Nicol, es una cosa de viejos. A mí me daba mucho coraje eso cuando yo estaba de su edad, pero me voy acercando a esto, digo, sí tenía razón Nicol, la filosofía es cosa de viejos. Y ya luego, ya luego, ¿para qué sirve? ¿No? Si se empieza por ahí, entonces sería posible leer de otra manera los Grundrisse y el Capital y entender que esto es una crítica, pero no económica, sino una crítica de la narrativa de los economistas. Y entonces lo que se puede proponer es una lectura estrictamente política del Capital, aunque parezca un contrasentido. ¿Por qué? Porque de lo que habla Marx ahí es de relaciones intersubjetivas, de relaciones entre seres humanos, de procesos complejos entre seres humanos que tienen que ver con la instauración de poderes que los siguen dominando, sobre los que no tienen control. Y entonces, efectivamente, uno de los grandes protagonistas de ese discurso, de esa crítica a la narrativa de los economistas, pues es el poder, son las relaciones de dominación. Y son las razones por las cuales algunos seres humanos se dejan dominar, y que no tiene que ver con una genética del subordinado, sino que tiene que ver con procesos históricos muy complejos, donde están presentes la política, el poder, el Estado, la violencia, etc. Entonces, para mí, sí es posible hacer una relectura, no económica, ni economicista, sino una lectura estrictamente política de la crítica de la economía política de Marx. Si esto es así, entonces se rompen los compartimentos entre economía, política, cultura, sociología, etc. Y entonces se podría proceder a radicalizar la crítica que necesitamos en el presente. Ejemplos sobran y maneras de hacerlo también. Entonces, nada más cito una frasecita de la doctrina de la esencia de Hegel, que me gusta mucho y que dice: la esencia parece, shine, en primer lugar, en sí misma, es decir, es reflexión. En segundo lugar, aparece el shine, y en tercer lugar, se manifiesta. Bueno, esto que es una frasecita así de la doctrina de la esencia, puede inspirar una relectura de los distintos niveles de abstracción del capital de Marx, y entonces ver cómo el capital no es una potencia económica, sino que es una relación intersubjetiva, una relación social, que instaura un poder por encima de los seres humanos, y a esto Marx le llama forma valor. Entonces, no tenemos como fundamento el trabajo, la exterioridad, el valor de uso en realidad, sino la forma valor, como la especificidad de un discurso crítico que puede seguir siendo provechoso en el presente. Entonces, Hegel sí, pero no sin Marx, porque la doctrina del Estado de Hegel está inscrita en un horizonte especulativo. Es lo que a veces no se entiende bien. Es filosófica, y entonces alguien formado en el materialismo dice: pero ese estado, comunidad, racional, realidad de la idea ética, organismo, no existe más que en la cabeza de Hegel. No inventes, eso es mistificación. Sí y no,
y no porque está inscrito en un horizonte especulativo. Especulativamente es el Estado racional. Eso no significa que Hegel no reconozca que hay malos estados, lo dice así. Un mal estado, pues solo es estado de nombre, es como el ojo de madera de Aristóteles. ¿Es un ojo? Pues no, porque no ve. ¿El Estado mexicano es un Estado? No. En primer lugar, porque nunca fue soberano. En segundo lugar, porque se está desmoronando por la propia lógica de sus gobernantes y por la ausencia de racionalidad política, algo que no se puede entender desde la racionalidad estratégica del capital. Pero la doctrina del Estado de Hegel se apunta a la recuperación de la racionalidad política para la estabilización de las sociedades. Efectivamente, a Hegel no le gustaban las revoluciones. Dice Habermas, Hegel teorizó la Revolución Francesa porque le temía, ¿no? Lo que también aplica a Habermas, ¿no? Nada más que teme más bien a los migrantes. Pero bueno, okay. Entonces, sí, dice Bobbio, con Marx, Marx, Bobbio, era muy querido en esta facultad, ahora ya no sé, pero era San Bobbio. Aquí estará en la sala Roberto Bobbio. Y todo el mundo citaba a Bobbio, ¿no? Que es uno de los grandes constructores de la democracia woldenbergiana, que es la que todavía lo que regía a México en cuanto a régimen político. Pero decía Bobbio, a ver, ni con Marx ni contra Marx, ¿no? Para definir su socialismo liberal que estuvo proponiendo en varios de sus escritos. Bueno, lo que yo pienso es que esto, además que suena así como timorato, no es un buen horizonte. Lo que yo considero es que hay que estar con y contra los autores, con y contra Hegel, con y contra Marx. Entonces lo que sí podemos hacer es una posición hegeliana que señale los límites en el nivel de lo concreto de Hegel. Efectivamente, ese estado racional está postulado, pero lo que tenemos hoy en día tiene más que ver con la forma-valor desplegada universalmente en tanto imperio, y entonces con un estado racional, sí, pero subordinada a la racionalidad estratégica del capital. Sigue siendo política, porque sin la forma imperio no es posible entender el presente. Imperio obviamente no lo entiendo en el sentido del imperialismo, fase superior del capitalismo, sino el imperio como forma de vida cotidiana. El centro imperial sí es el aparato estatal estratégico de los Estados Unidos. Bajo una perspectiva así sigue siendo muy provechoso leer a Hegel con Marx y contra Marx, leer a Marx con Hegel y contra Hegel. Y esto me parece que nos abre un horizonte crítico todavía en el presente, que nos arma bastante bien para seguir siendo críticos y seguir orientando la comprensión de lo que nos está pasando y eventualmente aquello que antiguamente se llamaba praxis. Muchas gracias. Bueno, pues le agradecemos mucho al doctor Gerardo Ábalos, que siempre nos prepara una muy buena exposición las veces que hemos podido compartir con él. Bueno, de tal manera damos paso ahora a la intervención del compañero que viene desde Santiago de Chile, al doctor Carlos Pérez Soto. Él tiene una larguísima trayectoria en su país, es profesor de varias universidades, entre ellas una de las más importantes, o hasta hace un tiempo, la Universidad Arcis. Tengo que presentar sus libros para recomendárselos. Bueno, pueden entrar a la página del doctor Pérez Soto, donde ahí están los libros, sus múltiples publicaciones sobre diversos temas. De tal manera, Carlos. En primer lugar, quiero agradecer a los compañeros una vez más que me invitaron. En segundo lugar, decir que voy a hablar rápidamente y voy a decir muchas cosas distintas, y tengo la esperanza de que conversemos. Para mí lo más valioso de venir acá es escuchar, y acabo de escuchar dos ponencias muy buenas que me han hecho aprender mucho y espero escucharlo a ustedes también. Voy a resumir de manera brutal lo que dije en la mañana,
porque es un requisito para lo que quiero decir ahora, ¿sí? Lo que dije es que no hay aval textual suficiente para saber lo que Marx pensaba de Hegel. Desde un punto de vista estrictamente académico, desde un punto de vista filológico, lo que tenemos son fragmentos, frases aisladas, cuestiones no publicadas, sacadas, ¿no es cierto?, de alusiones en cartas privadas a amigos. No hay. El problema de la relación de Marx con Hegel es un problema académico. Por un lado, y como problema académico, mi opinión, concuerdo plenamente con el análisis que ha hecho el profesor Sergio Pérez, las conclusiones podrían ser muy variadas, porque en realidad el material concreto, ¿qué dice este señor? ¿Sí? Es muy frágil. ¿Sí? No todos tienen el privilegio que yo tengo de hablar personalmente con Marx y preguntarle qué quiso decir con eso, qué quiso decir con lo otro, ¿no? Y no habiendo ese privilegio en general, entonces el problema no es un problema académico, el problema es más bien un problema político. El problema político es que necesitamos un fundamento. ¿Quiénes los marxistas necesitamos? Las feministas probablemente lo tienen, los ecologistas lo tienen de muchas maneras. Los marxistas han tenido, no sé si les avisaron, una serie de problemas, algunos bastante delicados. Necesitamos un fundamento para pensar el marxismo del siglo XXI. Un marxismo pensando en una sociedad altamente tecnológica, altamente comunicativa, un marxismo que sea una contribución a una izquierda amplia, en una izquierda diversa, en una izquierda en que los marxistas no son ni toda la izquierda ni los únicos revolucionarios, y mucho menos, ¿no?, lo más importante del campo progresista. Un marxismo que sea capaz de escuchar, de dialogar. Ahora, es un resumen brutal, pero les advierto que dije eso de manera más fundada. Lo que sostengo es que es posible leer hegelianamente a Marx y leer de manera marxista a Hegel. ¿Sí? ¿Qué de Hegel? Lo que sostengo es que podemos hacer una hipótesis global sobre el autor, sobre Marx, una hipótesis que tenga significación política. El problema no es filológico, el problema no es si lo dijo o no lo dijo. En términos políticos nos basta con tener un fundamento que sea compatible con algunas de las ideas fundamentales de Marx. Resumí también en la mañana qué ideas fundamentales son las que, en mi opinión, constituyen el núcleo doctrinario del pensamiento de Marx. La crítica del capitalismo, la idea de lucha de clases, lucha de clases, es decir, su reflexión sobre el papel de la violencia en la historia, y en tercer lugar, el horizonte comunista. Ese es el núcleo. Lo que tenemos que hacer es una hipótesis global en los textos que hay, en los publicados, en los no publicados, que sea una hipótesis que sea compatible con los textos, compatible, no deducible, una hipótesis que esté pensada más bien en el futuro, que esté pensada más bien en función de su utilidad política que de su rigor filológico. ¿Qué de Hegel? La lógica. Yo sostengo que lo que es importante para el marxismo de Hegel es la lógica. Nunca he entendido qué entienden por lógica hegeliana los que dicen que Marx usó la lógica en el Capital. No sé si Marx entendió algo de la lógica hegeliana cuando escribió el Capital. Lo que creo es que hay que leer la lógica de Hegel independientemente del Capital y hacer nosotros una composición, no a través de Marx o a través de Hegel, sino desde Marx y desde Hegel, pensando más bien en la realidad, como digo, que en la coherencia filológica. ¿Qué de Hegel? En segundo lugar, la idea de la violencia en la historia. Hegel hizo una profunda reflexión sobre el papel constitutivo de la violencia. Puso la violencia en la índole del ser. Aquí vamos a decir, es una ontología trágica. Bueno,
Su problema, el problema de Hegel, es cómo mediar la violencia que él veía lúcidamente en lo que llama el sistema de las necesidades, en lo que llama el reino de la utilidad. Mi opinión es que Hegel tuvo una lucidez profética sobre las consecuencias del liberalismo en una época en que los desastres del capitalismo todavía, ¿no es cierto?, estaban acá en América Latina, en África, ¿no es cierto?, estaban en la periferia, la cuestión social, la cuestión obrera, la miseria de las ciudades, no, en Europa mismo no era visible. Ustedes ven que la cuestión social aparece en la literatura europea, ¿no es cierto?, en los años 30, 40, ¿no? Hegel se fundió con el infinito en 1831. Y sin embargo fue plenamente lúcido del carácter centrífugo de una sociedad fundada en lo que él llama la individualidad, en lo que él llama el reino animal del espíritu. Esa reflexión sobre la violencia lleva a Hegel a hacer una proposición que no es una proposición empírica, que no es una proposición política en el sentido que nosotros entendemos más activamente la política, ¿no? Eso llevó a Hegel a construir una idea de Estado que permitiera conciliar la autonomía del individuo con el sentimiento de comunidad. Esa es su reflexión. Y Hegel pensó que ese sentimiento de comunidad era conciliable con esa autonomía que él admiraba, ¿no es cierto?, como conquista de la Revolución Francesa, a través de un elemento cultural congregador al que él llamó religión. No logro entender lo que Feuerbach leyó como religión en Hegel. Estoy de acuerdo, ¿no es cierto?, con el profesor Pérez, no, estoy de acuerdo con Pérez también, de que leer lo que Hegel entendía por religión a través de los escritos juveniles de Marx o de Feuerbach es no entender nada de Hegel, ¿sí? No logro entender cómo a Feuerbach se saltó la sección de religión entera de la fenomenología del espíritu común. Ahora, nosotros tenemos un juicio crítico sobre esto de la religión. ¿Por qué? Porque nosotros formamos parte de una cultura católica y somos herederos, ¿no es cierto?, de la crítica francesa, cuyo pie forzado también es la catolicidad, ¿no? ¿Cómo podemos entender lo que Hegel entendía sobre religión si nuestro contexto cultural es el catolicismo? Hegel no era católico, era anticatólico. Su concepto de religión no tiene que ver con el fetichismo religioso. La positividad de la religión en Hegel es la religiosidad del pueblo, pero no son los escapularios de la religión católica, ¿no es cierto?, no es besarle los anillos al obispo. Bueno, hay que entender lo que Hegel entendía por Estado, hay que entender lo que Hegel entendía por religión en Hegel. Ahora, yo creo que la diferencia entre Hegel y Marx es muy intuitiva y tiene que ver con este punto, ¿no? La diferencia tiene que ver con la estimación que Marx y Hegel hacen sobre las posibilidades del Estado de Derecho. Hegel pensó que un Estado de Derecho humanizado por una religión cristiana profundamente secularizada, por una religión usada en sentido civil, no en sentido, ¿no es cierto?, eclesiástico, que no es el tema del luteranismo, ¿no? Él pensó que ese Estado de Derecho permitía negociar diferencias sociales que él veía como contrapuestas e irreductibles. Eso es lo interesante. La idea de la contraposición irreductible y sin embargo negociable, ¿sí? Bueno, Marx consideró, independientemente de si entendió mal o entendió bien a Hegel, que el Estado de Derecho no era sino una construcción ideológica que favorecía sistemáticamente a la clase dominante. Pero fíjense la consecuencia de una cosa y la otra. Si es pensable un horizonte cultural que permita humanizar el Estado de Derecho, entonces las revoluciones no son necesarias, sino que son peligrosas, ¿sí? En cambio, si el Estado de Derecho mismo es la violencia de las clases dominantes institucionalizada, la revolución es inevitable, es necesaria, es un derecho. Y entonces, es interesante, sobre la misma estimación, el Estado de Derecho del espacio de las negociaciones, Hegel y Marx llegan a una conclusión radicalmente distinta, ¿no? Pero asumamos, ¿estamos dispuestos a defender el derecho a la violencia revolucionaria junto con Marx? Yo sí, yo estoy dispuesto. Somos capaces de dar garantías de que la violencia revolucionaria será violencia de masas, inscrita dentro del respeto universal de los derechos humanos, sin tener a los enemigos como enemigos personales, sin ser, ¿no es cierto?, una violencia vengativa. ¿Podemos dar esas garantías? Mi opinión es que no podemos dar esas garantías. De tal manera que hay que asumir
que si uno decide ser marxista y si uno decide defender el derecho a la violencia revolucionaria, se está comprometiendo con una idea trágica de la historia. Marx instaló la tragedia en la índole del ser, pero pensó que la tragedia era negociable. La contradicción, la contraposición es irreductible, pero puede ser mediada. Marx pensó que solo a través de la violencia se puede consumar la violencia. Mi opinión es que eso exige en el razonamiento marxista distinguir dos niveles de violencia que Hegel no distinguió. ¿Sí? Eric Weil dice: no siempre entiendo lo que Hegel quiere decir. De lo que sí estoy seguro es que él era más inteligente que yo. Es un riesgo sostener que Hegel no distinguió estos niveles de violencia porque no se dio cuenta. Cada vez que uno hace esa hipótesis contra Hegel, lee 2 páginas más y se da cuenta. Sin embargo, yo creo que en Marx es necesario distinguir la violencia constitutiva, que es la violencia de la diferencia, que es la violencia de la libertad, de la violencia excedente, que tiene razones históricas y que es históricamente superable. Eso es muy importante porque tiene como consecuencia una idea no ilustrada del comunismo. Lo que queremos en el comunismo no es que no haya conflictos. Lo que queremos es un modo de vida que permita mediar los conflictos. Muy bien, eso era lo que quería Hegel. El punto es, sí, un Estado de Derecho suficientemente humanizado por la vía cultural, por la vía del reconocimiento, por la vía del diálogo, nos permite esa perspectiva, o estamos obligados a consumar la violencia de la sociedad de clase a través de la violencia. Mi opinión es que ser marxista es una opción muy dura. Es una opción que las personas razonables y los pueblos en general prefieren no tomar. Los pueblos solo van a la guerra cuando es estrictamente necesario. Imagínense lo que ha soportado el pueblo mexicano en desapariciones en los últimos 50 años. Y este pueblo no está dispuesto a ir a la guerra, a pesar de que está sistemáticamente expuesto a la violencia de clase, a la violencia que no solo es violencia simbólica o mercantil o precarización del empleo o endeudamiento, sino que es violencia física y es asesinato y desaparición de personas. Si ustedes van a los sectores populares a decir: compañeros, queremos humanizar la violencia, respondiendo a la violencia institucionalizada con la violencia revolucionaria, las personas razonables le van a decir: miren, la violencia solo engendra violencia. Y es la experiencia que los sectores populares tienen. Es la violencia de 500 años de opresión. Lo que tenemos que decir ofende al sentido común. Y mi opinión es que esa posición dura es la que representamos los marxistas. Sí, compañera, compañero, estudiante, poblador. Efectivamente la violencia engendra violencia. Pero creemos que sin la violencia revolucionaria no se puede superar la violencia institucionalizada. Lo dije en la mañana, siempre lo digo de la misma manera. Las clases dominantes llaman paz a los momentos en que ellos van ganando la guerra. Nuestro problema no es iniciar una guerra, ya estamos en guerra. La cuestión es que la única manera de terminar esta guerra es ganarla. Hegel, siempre más inteligente, desde luego que yo, más inteligente que nosotros, desconfió profundamente de esa conclusión. Desconfió porque tenía el terror de la Revolución Francesa. Y uno puede decir, claro, Hegel, ¿no es cierto?, tenía la esperanza de ser reconocido por el rey de Prusia, era, ¿no es cierto?, el ideólogo de la monarquía absoluta, el precursor del fascismo. No le puede decir lo que quiera, pero ojo, porque la desconfianza conservadora de Hegel hacia el principio revolucionario, una desconfianza fundada. Yo creo que uno de los que mejor expresó esa opción trágica es Maurice Merleau-Ponty, en un libro dramático que se llama Humanismo y Terror. Yo siempre les recomiendo a los compañeros marxistas que lean Humanismo y Terror y vean si después de leer eso siguen siendo marxistas. O dicen, no, acabo de descubrir que soy de derecha.
deportivo, más de un enemigo del movimiento popular que no se ha dado cuenta que de derecha se podía, no sé cómo podíamos liberar de él, no sé, mostrando el humanismo y terror. Sostengo, como sostuvo Marx, que la violencia revolucionaria es un derecho y que los marxistas tenemos que pensar de qué violencia se trata y poner sobre la mesa ese problema. Creo que Hegel fundadamente advirtió de qué consecuencias puede tener eso. No es un timorato quien le teme a la revolución. Hegel siguió brindando por la toma de la Bastilla, ¿no? Hasta 1824, 1827, en plena época, ¿no es cierto?, de la Restauración, la época más reaccionaria de la historia del siglo XIX. No es un timorato. Lo que pasa, hay dolor, es que era más inteligente que yo.